a esta nueva clase en la que vamos a desarrollar los sensores de temperatura. Para empezar vamos a hacer una breve definición de lo que es temperatura, un repaso, esto ya lo vimos en las clases anteriores, de variables industriales, pero bueno, nunca está de más recordar un poquito. Según en el enfoque termodinámico, la temperatura varía proporcionalmente a la velocidad de las partículas que componen la materia, de las moléculas que componen la materia. No depende de la cantidad de masa, sino de la energía cinética que éstas tengan, o sea, de la velocidad media que desarrollen las moléculas que conforman un determinado material. Entonces, resumiendo, la temperatura es proporcional a la energía cinética de las moléculas. Existen una cierta cantidad de escalas, ¿no? Pero todas toman puntos de referencias distintos. Por ejemplo, la Celsius, que es la que nosotros estamos más familiarizados, toma dos puntos de referencia muy comunes para nosotros, que son el punto de congelación del agua y el punto al que el agua hierve a presión atmosférica, ¿no? 100 grados centígrados para el agua que hierve a una atmósfera y 0 grados para el punto de congelamiento del agua a presión atmosférica. ¿Qué son? Esto nos da una escala entre 0 y 100, coloco unas liñitas y tengo una escala que me permite representar temperaturas que podemos estar en contacto en el día a día, ¿está bien? En la naturaleza, presentes en la naturaleza. Después está el Fahrenheit, que también es el más utilizado en el mundo anglosajón, que también utiliza dos puntos de referencia, pero no del agua pura, sino de cloruro de amoníaco en agua. ¿Está bien? Definiendo también su cero, ¿no? En función del punto de congelamiento de esta solución. Entonces acá coloco las dos escalas, ¿no? Y coloco cómo se podría pasar de una escala a la otra, digamos. Ahora, existe lo que se llama escala absoluta. ¿De dónde surge el cero absoluto? Que define un cero que se obtiene mediante la experimentación, este valor, ¿está bien? Si dijimos que la temperatura es la velocidad, es proporcional a la energía cinética de las moléculas, a medida que yo aumente la temperatura, estas moléculas se van a mover a una mayor velocidad. Y si disminuyo la temperatura, cada vez van a tener menos movimiento. Entonces existiría, uno podría pensar, un punto en el cual estas moléculas no se mueven, y eso lo puedo definir como mi cero absoluto. ¿Está bien? ¿Cómo puedo yo conocer este punto? Aunque no lo pueda alcanzar teóricamente, aunque no lo pueda alcanzar en la práctica, por lo menos analizar su existencia teóricamente. Bueno, se realiza el siguiente experimento. Imaginemos, ¿no?, que agarro un tubo de ensayo. Por un extremo es cerrado y por el otro es libre. Entonces, coloco una gotita, inicialmente está abierto la atmósfera, o sea que en su interior hay aire. Y dentro del tubo de ensayo voy a, con un gotero, poner una gotita de mercurio. ¿Está bien? En eso consiste el experimento, colocar una gotita de mercurio. Y lo que se hace es comenzar a variar la temperatura de la habitación, por ejemplo. ¿Está bien? Que en definitiva sería variar la temperatura del aire que está en el interior de este tubo. A medida que, por ejemplo, voy calentando el aire de este tubo, la longitud va a ir aumentando. ¿Está bien? Va a ir subiendo esta gotita porque el aire está atrapado en esta zona y va a intentar llegar al equilibrio mecánico, digamos que la presión en el interior sea la presión atmosférica, y se va a detener en esa posición. Y si enfriamos el aire que está en el interior del tubo, va a ocurrir lo contrario, su volumen va a comenzar a descender y esta gotita va a descender. Si yo registro para diversas temperaturas las distancias que ocupa el aire, ¿está bien? Coloco una escala, acá una regla y empiezo a medir. Voy a obtener diferentes puntos. Y voy a obtener una regla. O sea, si yo grafico la distancia
que voy a medir acá con respecto a la temperatura aplicada, voy a obtener una especie de recta. Si yo esta recta la proyecto, fíjense que lo loco que no importa el sistema de medición que utiliza acá, ¿está bien? Si es Fahrenheit, si es Celsius, no importa. Lo que todos estos puntitos van a formar rectas y esas rectas van a converger a un punto. Ese punto es el cero absoluto. Es un punto teórico en el cual se dice que teóricamente no habría ningún tipo de movimiento molecular. Está bien, y se han hecho muchos esfuerzos para bajar de forma criogénica lo más que se pueda las temperaturas, intentando acercarnos al cero absoluto. Está bien. Bueno, entonces una vez definidas las temperaturas, ¿no? Las escalas de temperatura, cada escala sería una recta distinta. Por ejemplo, grados Celsius, grados Fahrenheit. Pero todos los experimentos nos dicen lo mismo, que hay un punto que es el cero absoluto. Y hay escalas de medición que toman este punto teórico como el cero. Como por ejemplo, Kelvin. Los Kelvin son una escala de temperatura que es absoluta. Toma este punto teórico como el cero. ¿Está bien? Bueno. ¿El sensor qué hace? Uno dice, bueno, el sensor mide temperatura. ¿Y medir qué es? Y medir es comparar. Entonces existe un principio, el estudio de cómo se producen las transferencias de calor, las definiciones de temperatura, son el campo de estudio de lo que nosotros denominamos termodinámica. ¿Está bien? Este principio se enumeró después de haber descubierto o definido la primera y segunda ley de la termodinámica, así que la nombraron la ley cero. ¿Está bien? ¿Qué dice? Si dos cuerpos están en equilibrio térmico, o sea, si están en equilibrio térmico están a la misma temperatura, ¿está bien? No hay transferencia de calor entre ellos, no hay transferencia de energía. Si dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, los tres están en equilibrio térmico entre sí. Por lo tanto, los tres estarán a la misma temperatura. Suena como algo medio tonto, porque lo que está diciendo es lo siguiente. Yo tengo un cuerpo A y un cuerpo B, ¿está bien? Y tengo un cuerpo C, que va a ser mi termómetro, mi elemento de medición. Y si A y B están en el equilibrio térmico, o sea, están a la misma temperatura, C tiene que estar a la misma temperatura que A y que B, y los tres estarían en equilibrio térmico. La ley de la termodinámica cero lo que nos quiere decir es que es posible medir, ¿está bien? Si tengo dos cuerpos distintos que están a la misma temperatura y tomo un elemento de medición que sería el objeto C, voy a llevarlo de un lado al otro y voy a obtener la misma medición. ¿Está bien? Voy a poder medir la temperatura de dos cuerpos distintos. ¿Y para qué? Ahora ya que definimos qué es la temperatura, cómo la podremos llegar a medir gracias al principio cero de la termodinámica, y que hay distintas escalas, y que todas las fórmulas que uno ve de gases ideales, de las leyes de cómo varía la presión, temperatura y volumen, tenemos que utilizar las temperaturas absolutas, ¿está bien? Para trabajar con estas leyes. Lo que hacen que lleguemos a este punto y preguntarnos, bueno, perfecto, ¿y para qué me interesa medir la temperatura? Bueno, la temperatura inicialmente por seguridad, porque puede hacer colapsar alguna estructura, está bien. Ya sea un mezclador, una torre de destilación, la estructura que sea, si se eleva mucho la temperatura, va a colapsar. Ahora, también es verdad que hay requerimientos en los procesos productivos. Si estoy pasteurizando leche, si estoy cocinando, si estoy procesando cerveza, si estoy fabricando yogur, si estoy fundiendo aluminio, voy a tener diversos requerimientos de temperatura para que el proceso productivo se lleve adelante como yo deseo. Entonces, hay muchos métodos para medir la temperatura. Nosotros vamos a ver los que más comúnmente pueden llegar a encontrarse en la industria, ¿está bien? Vamos a empezar por los más elementales, que son los termómetros de expansión. Los termómetros de expansión son aquellos que utilizan algún material que cambia su volumen con la temperatura. Todos los materiales cambian su volumen con la temperatura, pero hay ciertos materiales que cambian mucho su volumen,
lo que nos permite visualizar esa variación y medirla de manera fácil. Hay varios tipos, vamos a ir viendo. El más clásico, el que podemos encontrar en una casa, pero que también se usa en la industria, es el termómetro de vidrio. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Este instrumento se basa en el fenómeno de expansión que sufre algún líquido que va a estar en el interior de este bulbo. ¿Está bien? Tenemos un bulbo que es una envoltura de vidrio, ¿está bien? Que tiene algún líquido, ¿no?, que se expande por efecto de la temperatura. Y anexo a este termómetro ponemos una escala determinada, que puede ser en Kelvin, que puede ser en grados centígrados, que puede ser en Fahrenheit, etc. El nivel del líquido se lee directamente sobre la escala. ¿Está bien? Ahora, ¿qué líquido voy a colocar acá adentro? Y va a depender de lo que yo quiera hacer. Por ejemplo, se coloca mercurio. ¿Está bien? Fíjense que si colocamos mercurio, además de la toxicidad que puede tener si rompo este capilar, voy a poder medir temperaturas entre 35 grados bajo cero y 280 grados sobre cero. ¿Por qué se limitan las temperaturas? O sea, uno dice, bueno, pero con esto podría medir cualquier temperatura. ¿Por qué hay una limitante? Y la limitante es que todos los materiales se encuentran en fases, ¿está bien? El mercurio dentro de este rango se encuentra en la fase líquida, que es lo que nos permite medir. Es lo mismo que si yo llenara esto de agua. ¿Cuánto puedo medir si esto lo lleno con agua? Y mira, si se te congela el termómetro yo no puedo medir más, así que no me tengo que acercar a los 0 grados. ¿Y qué pasa si yo supero los 100 grados centígrados? Y va a empezar a aumentar la presión interna, o se va a evaporar el agua, una de las dos. ¿Está bien? Y como son tubos que no van a aguantar mucha presión, lo más probable es que a los 100 grados comience a haber un cambio de fase internamente, y ya mi instrumento no va a servir para medir. Entonces el rango de temperaturas está acotado para que el fluido que esté en el interior del termómetro se encuentre en fase líquida y yo pueda ver un nivel subiendo y bajando, y de esta manera poder leerlo. Entonces, si tenemos mercurio entre menos 35 y 280 grados centígrados, va a estar en fase líquida a una determinada presión. Esto siempre hay que aclararlo. Por eso, si el mercurio se encuentra con un capilar que está con un cierto gas presurizado, va a cambiar un poco su temperatura final, digamos. Fíjense, bastante. De 280 pasamos a 450. ¿Por qué? Porque voy a estar trabajando con mercurio a una determinada presión. Para soportar esa presión, el capilar tiene que tener el bulbo tiene que tener una cierta resistencia. ¿Está bien? Tiene que ser más robusto. Bueno, eso nos lleva a que dependiendo de estos tipos, podemos estar trabajando en esas temperaturas. Hasta 450 grados, fíjense. Luego está el pentano, el alcohol, el tolueno, diversos materiales. En el caso del pentano y el alcohol, fíjense, 20 grados como máximo o 50 grados en el caso del alcohol, porque son elementos muy volátiles. ¿Está bien? O sea que se evaporan fácilmente. Entonces van a dejar de estar en estado líquido si superamos estas temperaturas. Lo bueno es que son difíciles de congelarse, ¿está bien? Entonces podemos medir temperaturas negativas muy altas. Y así, si entramos a un catálogo de termómetros, vamos a poder encontrar de termómetros de vidrio diversas variaciones, ¿está bien? Según lo que nosotros querramos medir. Este es el termómetro que podemos encontrar en una casa, ¿no? Y el industrial ya es más robustito. Vamos a tener un bulbo. Esto es un bulbo, es un casquillo, ¿está bien? El que va a estar en contacto directo con el fluido que queremos medir, la temperatura. Y vamos a tener una escala y vamos a tener diversos colorantes, ¿no? Para poder facilitar la lectura. Y con diversas sustancias, como puede ser el alcohol, el tolueno, como puede ser el mercurio, que nos van a ayudar a, mediante su dilatación, medir las temperaturas. ¿Está bien? Esa es la idea. Y los materiales que van a estar en contacto con el fluido a medir tienen que ser capaces de resistir a cualquier efecto corrosivo que tenga esa sustancia. ¿Está bien? ¿En dónde puedo encontrar esto? Y bueno, si quiero medir la temperatura del agua de un motor, por ejemplo, de compresores, etc.
Hornos también podría llegar a medir, hornos de baja temperatura, ¿no? Sistema de calefacción, aire acondicionado, etc. Bueno, vamos. Este es el más elemental, el más sencillo y creo que el más fácil de entender. Tenemos un fluido determinado que siempre va a estar en estado líquido, lo que me va a dar sus características, el rango del instrumento, está bien, su temperatura mínima y máxima que pueden trabajar, y la lectura es directa. El problema de esto es que esto como vimos en instrumentación industrial, esto es un indicador solamente. ¿Cómo implemento un sistema de control de lazo cerrado con este elemento? Y difícilmente puedo hacerlo porque no tengo ninguna señal eléctrica, ni neumática, ni de ningún tipo que salga de este sensor. Simplemente tenemos el sensor y el indicador. Entonces este sería un indicador que podría ser para el control, para que el operador controle, o en un lazo abierto. O sea, está el operador controlando y si ve que la temperatura comienza a subir o bajar mucho, hace alguna acción de corrección sobre el sistema que esté tratando. Pero para lazo cerrado difícilmente lo puede utilizar. Ahora, si hay algo que se llama termómetros bimetálicos, que también se aprovecha de la expansión de la materia con el aumento de la temperatura, pero en este caso, en vez de tener un líquido, vamos a tener metal. Nosotros sabemos, si no lo saben o si no recuerdan, se los voy a recordar, que los metales, cuando a diversas temperaturas, van a variar su longitud. Tienen algo llamado coeficiente de dilatación térmica, que a medida que voy variando la temperatura, el metal se expande o se contrae. Obviamente en mucha menor proporción que a los líquidos, ¿está bien? Apenas. Bueno, apenas perceptible. No se pueden medir directamente esa variación de longitud. Con un micrómetro probablemente sí, con un calibre probablemente sí, pero no sería muy práctico. Entonces lo que se hace es colocar dos metales, uno que tiene un coeficiente de dilatación lo más alto posible y el otro lo más bajo posible, y se los une. Por eso acá aparecen empotrados, ¿está bien? Este es el símbolo como si estuvieran empotrados, están unidos, fijos. Y a una determinada temperatura van a estar totalmente rectos. Y si supero esa temperatura, el que tiene alto coeficiente de dilatación se va a dilatar más que el que tiene bajo coeficiente de dilatación. Lo que va a ocasionar, como estos dos están unidos, es que se desforme, ¿está bien? Tiende a acomodarse. Fíjense que está como una banana acá la unión, ¿está bien? El bimetálico. Entonces genera un movimiento perceptible en el extremo del bimetálico. Bimetálico porque son dos metales, ¿está bien? Todos tenemos en la casa una plancha y en la plancha tenemos un bimetálico. Esto se llama termostato, es un interruptor automático. Tengo que aclarar que esto no es un sensor, ¿está bien? Esto no es un sensor. Esto entraría en la clasificación de una válvula autorregulada. O sea, una válvula que regula algo, que se regula sola, ¿no? No funciona, pero utiliza un bimetálico, ¿está bien? Para aclarar un poco el concepto y dónde lo pueden llegar a ver en la vida cotidiana. Tiene un contacto eléctrico, ¿está bien? Que alimenta la resistencia de la plancha inicialmente. ¿Está bien? Tiene un contacto. Y vos tenés un bimetálico que cuando la plancha alcanza una determinada temperatura, este extremo llega a abrir este circuito y apaga la resistencia. Deja de circular la corriente apagando la resistencia de la plancha y dejándola de calentar. Cuando comienza a enfriarse, este bimetálico comienza a descender y entra en contacto nuevamente la parte eléctrica que alimenta la resistencia y que va a volver a calentar la plancha. Y con este bimetálico yo puedo ir, la plancha se enciende y se apaga automáticamente manteniendo una temperatura dentro de un rango. Esto es una estrategia de control on-off, ¿está bien? Prende una resistencia, apaga una resistencia. Es el control más elemental. Ahora, ¿cómo ajusto la temperatura? Y tengo un tornillito que regula la separación entre el bimetálico y el contacto, que es la perillita que uno cambia para cambiar la temperatura de la plancha, ¿está bien? Cuanto más separados estén estos dos, mayor temperatura va a tener que alcanzar para abrir mi circuito. Y cuanto más apriete la plancha, más este tornillito, más cerca está esta distancia y más fácil va a ser de abrir el circuito a una menor temperatura. Así que
Para que sepan que en todos tenemos en el termostato tenemos un bimetálico que funciona con este principio, no es algo alejado de la realidad. Bueno, también este bimetálico puede tener, lo puedo enrollar como en una espiral y voy a tener un extremo fijo, y en vez de que se produzca una deflexión de este tipo, voy a tener una deflexión angular, ¿está bien? Entonces puedo colocarle una aguja en su extremo móvil y tener un indicador de aguja. ¿De qué temperatura estamos hablando? Y bueno, estamos hablando de hasta 500 grados centígrados, ¿está bien? Acá realizamos una comparación, ¿está bien? El termómetro de vidrio toma la medida de temperatura directamente en el proceso, mientras que los termómetros bimetálicos necesitan un termopozo para poder realizar la medición. Bueno, acá me olvidé de comentarlo. Esto no está directamente en contacto con el fluido, ¿está bien? Porque, y miren si el fluido se come al metal. Entonces tiene que estar protegido mediante una vaina o lo que se denomina termopozo, que es un capuchón metálico. ¿Está bien? Es eso. En el caso de la plancha está en contacto con el aire, no necesita ninguna protección. Pero en el caso de algo industrial, si estoy midiendo algo que va a atacar al metal y me va a arruinar mi instrumento de medición, entonces tiene que estar adentro de una vaina metálica. En cambio, el termómetro de vidrio también tenía su vaina, está bien. Pero lo que quiero decir es que el sensor en sí va a ir en contacto va a estar en contacto directo con el fluido y el fluido lo puede atacar. En cambio, el termómetro de vidrio está protegido, ¿está bien? El termómetro bimetálico opera un mayor rango de temperatura que el termómetro de vidrio. Y sí, ¿por qué? Porque los metales soportan mucho mejor la temperatura que algún líquido, ¿está bien? No importa si se usa lo más parecido al metal es el mercurio, justamente, ¿está bien? En forma líquida dentro de las temperaturas que estuvimos hablando al principio. Bueno, el termómetro de vidrio posee una mayor precisión en el termómetro respecto al termómetro bimetálico. El termómetro de vidrio no posee partes móviles que puedan deteriorarse con el uso. Claro, porque el bimetálico, como bien dice acá, se puede oxidar y también tiene cierta elasticidad. Y esa elasticidad puede verse afectada si yo mido una temperatura mucho que supera el rango, el valor máximo a medir. Por ejemplo, me dicen, mi termómetro bimetálico mide hasta 400 grados centígrados. Yo lo pasé de temperatura, entonces lo deformé. Está bien, deformé al metal, que ya queda con una deformación permanente y ya la medición no va a ser lo mismo. Entonces tiene sus ventajas y desventajas. Bueno, el termómetro de bulbo y capilar consiste en un bulbo conectado por medio de un capilar a una espiral comúnmente de tipo espiral. Cuando la temperatura del bulbo cambia, el gas o el líquido en el bulbo se expande y la espiral tiende a desenrollarse moviendo la aguja sobre la escala para indicar la elevación de temperatura. Bueno, bulbo y capilar tenemos un líquido o un gas, está bien, que se expande también. Y al expandirse, acá vamos a tener el bulbo, que es lo que está en contacto con el fluido directamente, sumergido en el fluido. Va a salir un capilar que va a ir a un tubo, el famoso tubo Bourdon, que es el mismo que se utiliza para medir presión. Entonces, cuando esto se tienda a calentar, se va a expandir el líquido o el gas que utilicemos y se va a desenrollar este tubo Bourdon, que mediante un sistema de relojería va a indicar la temperatura proporcional. Va a estar en una escala proporcional, ¿no? Cuanto más temperatura tenga acá, más se desenrolla y voy a ir subiendo sobre la escala. Algunos contienen algunos líquidos, otros contienen vapor. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Acá hay uno que es por mercurio. Y tienen esta pinta, por decirlo así, ¿está bien? ¿Qué es lo interesante de este tipo de tubo capilar, de bulbo y capilar? Y que puedo estar midiendo en una zona y tengo cierto recorrido de una señal mecánica que va hasta el instrumento de medición. O sea, puedo tener esto en un tablero, una cierta distancia. En cambio, el termómetro bimetálico y el de vidrio, no tengo una distancia considerable del proceso, ¿está bien? El sensor está pegado al proceso, no hay posibilidad de alejarme del proceso. Fíjense que todos estos, ¿cómo los voy a automatizar? Y ¿cómo los voy a hacer partícipe de un sistema de control de lazo cerrado?
Y difícilmente pueda, está bien, porque no tengo señales eléctricas todavía. Y para darles algún, ya que hablamos de varias cosas, ¿no? De la vida común, como por ejemplo acá hablamos del termostato de la plancha, vamos a hablar del termostato de un vehículo. ¿Qué es? Bueno, ustedes en cualquier vehículo van a encontrar un refrigerado por agua, van a encontrar un sistema de refrigeración, cuya función principal es mantener al motor en un rango de temperaturas operativo y que sea seguro para el mismo. ¿Y cómo funciona este? Este es un sistema de control. Ajá, habían pensado que los sistemas de control solo no estaban en los vehículos. Sí, también están. O sea, por eso se llama automatización industrial y mecatrónica en cierta medida, porque las aplicaciones pueden ser en diversas cosas, como puede ser un vehículo, por ejemplo. Está bien. Bueno, tenemos el vehículo que produce potencia y como tiene una eficiencia, esta máquina térmica, cierta porción de ese calor tiene que sacarse del motor, ¿está bien? O sea, se intenta aprovechar todo en potencia útil en las ruedas. Pero ya lo que no se aprovecha, porque la termodinámica es cruel, tenemos que sacar cierta cantidad de calor al ambiente, ¿está bien? Una vez que está en la estructura del motor. Si yo dejo que el motor comienza a descontrolarse su temperatura y algo se va a fundir. Entonces, tengo que sacar cierta cantidad de calor del motor. ¿Cómo lo hago? Con un sistema de refrigeración. Ese sistema de refrigeración funciona de la siguiente manera. Tiene una válvula autorregulada denominada termostato que comienza a abrir parcialmente a una determinada temperatura. ¿Está bien? Cuando el motor recién arranca y está frío y yo quiero que esté caliente, este termostato va a estar cerrado y toda la circulación del agua va a ser interna del motor. No va al radiador, ¿está bien? Va a haber una válvula cerrada y todo el agua lo único que va a hacer es estar calentándose en el motor. Una vez que alcanza una determinada temperatura, por ejemplo 82 grados, este termostato comienza a abrirse y cierto caudal va a ir al radiador. Está bien, que está en la parte frontal del vehículo. Y vamos a tener el movimiento del vehículo que va a forzar al pasaje de aire, lo que va a enfriar este agua en el radiador, y también vamos a tener un ventilador. Y a medida que el vehículo se va calentando, este termostato puede abrirse más o menos, haciendo que mayor o menor cantidad de agua pase por el radiador, manteniendo la temperatura controlada, está bien, dentro de un cierto rango. En los vehículos modernos, estos sistemas están presurizados. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el sistema está sobre una atmósfera, lo que permite que el motor trabaje a temperaturas un poquito más elevadas. Está bien, estamos hablando de 110 grados, 105 grados, etc. Mientras que en los motores más antiguos no superábamos los 90 grados, está bien. Por ejemplo, el Falcon, siempre me acuerdo, y 82, 88 grados, venían distintos termostatos, ¿no? Para los distintos modelos. ¿Cómo funciona este termostato? Bueno, mediante la expansión de un gas, está bien. Acá tenemos un pistoncito y un resorte que lo mantiene cerrado inicialmente. Cuando la temperatura del agua comienza a subir, el gas que está dentro del cilindrito va a tender a vencer a este resorte y a abrir una valvulita y dejar que el agua comience a circular hacia el radiador. Y cuando se enfría, el resorte lo mantiene cerrado, ¿está bien? Además de eso, a medida que se van complejizando los vehículos y necesito mantener la temperatura en niveles mucho más estrechos, sobre todo para mantener una buena lubricación, que ese es el problema principal, ¿está bien? Si el motor trabaja frío o caliente, además de que se pueden dañar las piezas, la lubricación comienza a ser deficiente, lo que va a hacer que dure mucho menos el vehículo. Existen los electros, está bien, son acá yo puse un ventilador que está directamente acoplado al eje del motor, está bien. Pero esto puede estar impulsado por un motor eléctrico. Por lo general, puede inclusive haber varios electros, varios radiadores, está bien. Que lo que me hacen es complejizar el sistema para mantener la temperatura en un rango más acotado de temperaturas. Bueno, ya habiendo dado este dato de color, para que lo piensen un poco, vamos a hablar de los termómetros de resistencia. Acá terminamos con todos los termómetros
que aprovechaban la dilatación ya sea de un sólido, de un gas o de un líquido para medir la temperatura. Acá vamos a ver que hay sensores de temperatura que aprovechan propiedades eléctricas de los materiales. Los materiales conductores, como el níquel, el cobre y el platino, que son justamente lo que se utilizan para estos sensores, su resistencia en ciertas zonas varía de manera lineal con la temperatura. A mayor temperatura tengo mayor resistencia eléctrica, bajo esta ley. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener el platino, el cobre y el níquel, que tenemos intervalos útiles de temperatura. ¿Por qué? Y porque en ese rango es lineal. Va a llegar un punto en el que ya tal vez no es lineal, entonces no es tan cierto lo que estamos diciendo acá. ¿Y cómo funcionan estos sensores? Y bueno, tienen su rango, por ejemplo el platino entre menos 260 a 850 grados centígrados. ¿Está bien? Y a 0 grados mide 100 ohm la resistencia, por ejemplo. Y tiene una sensibilidad de 0.39 grados centígrados. Bueno, ¿y cómo se...? Disculpe, pero acá me faltó una filimina. ¿Cómo hacemos para funcionar este sensor? Bueno, lo coloco en un circuito, ¿está bien? Y lo alimento con una determinada tensión a ese circuito. Y si la resistencia aumenta o disminuye, va a caer más o menos tensión en dicha resistencia. También va a consumir más o menos potencia, lo que va a traducirse en una caída de tensión en mi circuito. Y esa caída de tensión yo la voy a medir. También puedo decir, bueno, o estoy moviendo la corriente, va a pasar menos corriente. Bueno, con eso voy a saber, va a haber una proporcionalidad entre la caída de tensión en mi circuito, en la resistencia variable, comparada con la que yo lo estoy alimentando, que va a ser directamente proporcional a la temperatura. Y así puedo transformar la temperatura, que es una magnitud física, en una magnitud eléctrica como una tensión de salida o como corriente de salida, depende de lo que quiera utilizar. Después existen los termopares, ¿está bien? Son otro tipo de sensores que se hace mediante la unión de dos metales. Uno coloca, también se llama efecto Sidvik, uno coloca el siguiente, por ejemplo, la siguiente junta, por decirlo así, de dos metales. También tenemos un metal A y un metal B. Y va a haber una junta que va a ser la junta caliente y la junta fría. Yo coloco una diferencia de temperatura entre estos dos puntos y se va a inducir una FEM, una tensión entre los dos puntos, y va a comenzar a circular una corriente si yo le coloco una carga. ¿Está bien? Entonces acá voy a medir milivolts. Es una tensión pequeña. Entonces los termopares se fabrican. Vamos a tener una vaina que protege a esto que es muy delicado. Y vamos a tener dos hilos de dos metales distintos. Y vamos a tener una unión que va a ser la junta caliente. Está bien, que va a estar sumergido en el proceso productivo, en el fluido que queramos medir. Y acá vamos a estar midiendo, va a haber una unión en la que vamos a estar midiendo los milivolts que va a generar la temperatura que le estoy aplicando, ¿está bien? Y vamos a tener termopares de distintos tipos, la T, la J, la K, le ponen letras, que nos va a dar un rango. Por ejemplo, temperatura máxima de una tipo J, 1000 grados, ¿está bien? De una tipo S, 1700 grados. Entonces, esta es la máxima. Y el rango normal de trabajo, ¿a qué se refiere? Y las temperaturas que mejor va a medir, ¿está bien? Sí. La temperatura máxima es, no hay que superar tal temperatura. Ahora, ¿puedo medir con exactitud a 1600 grados en una R, por ejemplo? No. Te recomiendan no superar los 1450, ¿está bien? Este es el rango normal de trabajo de las termocuplas. Y esta es la temperatura que no hay que superar. Y esta es la exactitud. Por eso vimos una clase de metrología, ¿está bien? Si no recuerdan bien, vuelvan a revisar. Hablamos de rango, etc. Y tienen esta forma, ¿está bien? Las más sencillitas tienen así una vainita, la PT100. Y después ya hay otras más sofisticadas, ¿está bien? Y acá tenemos en la salida cables. ¿Cables por qué? Y porque va a pasar de temperatura a una magnitud eléctrica de milivolts
que llame estos, fíjense, ya tanto en el RTD como en el termopar, ya voy a obtener una magnitud eléctrica que voy a poder llevar hacia un controlador, por ejemplo. Y ya voy a poder implementar un sistema de control de lazo cerrado. ¿Está bien? Bueno, ¿dónde hay termocuplas? Por ejemplo, en los calefactores. Siempre hablando del hogar, ¿no? En las cocinas también. Cuando la llama toca esa unión caliente, genera unos milivolts que viajan hacia hacia una válvula de activación eléctrica. ¿Está bien? Que nosotros tenemos por lo general en el horno, a veces vienen también ahora he visto que vienen en las hornallas, también en los calefactores, que es la que mantiene la válvula abierta y dejando fluir el gas. ¿Está bien? Y si se apaga la llama, por una corriente de aire, un mal funcionamiento, lo que sea, se apaga la llama, la junta caliente deja de estar expuesta al fuego, no se genera la tensión suficiente y se corta automáticamente el gas. Esta es una termocupla como un sistema de seguridad. ¿Está bien? Y luego vamos al último. Bueno, de las variables eléctricas también hay uno que se llama termistor, que es muy utilizado por ejemplo, si uno tiene una computadora y quiere saber la temperatura del CPU y baja un programita y te dice la temperatura y vos decís, ¿cómo mide la temperatura? Y bueno, con un termistor, ¿está bien? Que es un sensor hecho de un semiconductor que va a ocasionar también algo muy similar a el termopar, ¿está bien? ¿Cuál es el problema de estos termistores? Que generan que no están pensados para ambientes industriales agresivos, ¿está bien? Acá fíjense que viene con una vaina, ¿no? Todo. El termistor está pensado para la electrónica, medir la temperatura de sistemas electrónicos que no están expuestos al polvo, ni al agua, ni a diversos fluidos agresivos, ¿está bien? Bueno, ¿qué sucede si está todo perfecto estas temperaturas? Imagínense, ¿no? Está perfecto. Yo puedo medir diversas temperaturas, pero yo quiero fundir acero, ¿no? Y voy a llevar a mi acero, mi crisol a 1500 grados centígrados y quiero controlar si llegué o no a la temperatura. Y ya se pone un poco compleja la historia. ¿Cómo mido una temperatura tan grande? Bueno, porque las vainas de protección, ¿de qué están hechas? Y de acero. Entonces las voy a fundir. Y obviamente lo que está dentro también lo voy a fundir. ¿Cómo puedo hacer para medir? Bueno, hay una forma de medir temperaturas que no necesitamos estar en contacto con el fluido, ni con el material que queremos medir, ya sea fluido, ya sea un crisol sólido, ¿está bien? ¿Cómo hago? Bueno, para eso tenemos que hablar un poquito del espectro visible y de cómo podemos detectar la temperatura sin necesidad de tocar algo, que es bastante complejo. Por ejemplo, si ustedes entran a Wikipedia y buscan la temperatura del Sol, y te dicen no sé cuántos miles de grados Kelvin, y vos decís, ¿cómo lo midieron? Es una buena pregunta. Bueno, hay las ondas, ya sean de sonido, ya sean de luz, son ondas, o sea, son ondas que tienen una determinada frecuencia, ¿está bien? Y se propagan, inclusive a través del vacío. Así llega la luz que proviene del Sol a través del vacío. Se propagan en el espacio. Bien. Y según esa frecuencia con la que vibren, está bien, de su periodo, vamos a tener distintos tipos de ondas. Vamos a tener un espectro visible, que es la luz que nosotros percibimos con los ojos, está bien. Después hay infrarrojos y ultravioletas, por ejemplo. ¿Por qué lo llamamos así? Porque están más allá del rojo o más allá de lo que nosotros percibimos como violeta, y no lo podemos percibir con la vista. ¿Está bien? Después están las ondas de radar, las ondas de radio, ¿está bien? Y para el otro extremo tenemos rayos cósmicos, rayos gamma, rayos X. Fíjense que los rayos X pueden hasta atravesar el material, por eso lo usamos para las radiografías. Entonces, tenemos ondas que viajan en el espacio, que inclusive pueden atravesar materia, dependiendo de su frecuencia, o de la longitud de onda si lo quieren ver. Y hay un espectro muy importante
todos aquellos que hayan trabajado en el taller, en la parte de realizar un templado, ¿no? Saben esto, que cuando nosotros alcanzamos una determinada temperatura, el color del metal comienza a cambiar. Inicia como un rojo, a medida que vas calentando llega inclusive hasta un blanco. Y eso está asociado a la temperatura que estás alcanzando. ¿Está bien? ¿Y eso por qué es? Y porque a determinadas temperaturas entra dentro del espectro visible la energía que está emitiendo ese cuerpo. ¿Está bien? Bueno. Y hay alguien que estudió esto. Varias personas que estudiaron esto. Y también entramos en el tema de la termodinámica. Que la energía que irradia un cuerpo depende de su temperatura. ¿Está bien? Esto es la energía emitida en potencia, vatios. Va a haber una constante de emisividad del cuerpo y la temperatura que tenga ese cuerpo elevada a la cuarta. O sea que, si yo tengo un cuerpo a 200 grados centígrados, va a emitir una cantidad de energía. A 100 grados lo vamos a hacer más fácil. A 100 grados va a emitir una cantidad de energía. Si tenemos ese cuerpo a 200 grados, va a emitir 200 a la cuarta. ¿Está bien? No es lineal el aumento de la potencia. Una pequeña variación en la temperatura se traduce en una cantidad de potencia 4 veces más grande. Entonces, esto lo vamos a usar para medir la temperatura de un cuerpo. Si yo pudiera medir tengo un cuerpo a una determinada temperatura y conozco su emisividad, que va a depender del tipo de material, por ejemplo, y mido esta potencia, puedo calcular la temperatura sin necesidad de tocar el material. ¿Está bien? Entonces lo que se hace es un pirómetro de radiación total. ¿Qué es? Es la famosa pistolita que usaban durante la pandemia. ¿Cómo medían la temperatura en la pandemia? Con una de estas pistolitas. Y vos decís, ¿cómo hacen si no estamos en contacto? Bueno, este elemento lo que hace es tener un lente que toma toda la radiación de un elemento, ¿está bien? Que puede ser la frente de la persona que estaba entrando al supermercado, la concentra en un punto en lo que vamos a tener un instrumento de medida. ¿Está bien? Y este instrumento de medida, ¿qué va a hacer? La unión caliente de un termopar. ¿Está bien? Voy a tener toda esa energía, la voy a concentrar en un punto muy pequeño, focal, donde voy a colocar el termopar, que va a generar milivolts en función de la temperatura que alcance. Y esto se va a poder leer se va a hacer proporcional a la temperatura del cuerpo. Y de esta forma estoy midiendo algo sin tener que estar en contacto con ese algo, que puede ser la frente de una persona, ¿está bien? Y así es como funciona el famoso pirómetro de radiación total. Estoy hablando de la temperatura de una persona, pero nada impide medir la temperatura de algo mucho más caliente. ¿Está bien? Porque la temperatura que se alcanza con el termopar no es muy grande. ¿Está bien? No es una gran temperatura. Está dentro del rango de funcionamiento de un termopar. Es muchas veces menor a la temperatura del objeto, pero es proporcional. Y eso me lleva a poder medir, por ejemplo, si hay alguien soldando, puedo medir la temperatura de lo que esté soldando, por ejemplo. ¿Está bien? O también me puede permitir medir temperaturas de cosas que están en funcionamiento. Por ejemplo, de un motor. ¿Qué temperatura alcanza el caño de escape? Y agarro una de estas pistolitas y mido la temperatura. ¿Está bien? De cosas que no tengo que instrumentar previamente para medir las temperaturas. E inclusive es una técnica de mantenimiento. Puedo siempre venir y medir la temperatura de los gases de escape. O siempre la temperatura de un eje. O la temperatura de la carcasa de un motor eléctrico. Y de esa manera, a lo largo que pasa el tiempo, si hay alguna falla en los rodamientos, por ejemplo, comienza a calentarse más. O si hay una falla en el bobinado, también comienza a calentarse más. Entonces, este método es interesante porque evita el contacto directo. Y además de esto, existen algunos que es mucho más caros en el precio, que generan una foto o un video, está bien, puedo generar, donde mide todas las temperaturas simultáneamente. Este es un método de mantenimiento también, como les dije. Cuando un bobinado comienza a andar mal, cuando un rodamiento comienza a andar mal, comienza a dar señales. Uno tiene que tener el historial y poder ir comparando y viendo, che, el rodamiento se está levantando temperatura, es porque está andando peor.
Por eso hay mayor fricción y mayor cantidad de energía disipada al ambiente. ¿Está bien? Y como un dato de color, imagínense que somos pobres. No hay que imaginarse mucho. Y queremos medir ciertas temperaturas. Viene un kit de ceritas. Parece un marcador con una cerita. Que está calibrado para que se derrita a una temperatura. Esto se usa mucho en soldadura. Entonces yo digo, bueno, esto para soldarlo tengo que estar a, no sé, precalentar la superficie. Entonces comienzan a calentarlo con soplete, por ejemplo, con aire caliente. Y con esta cerita voy viendo, hay distintos marcadores. Uno por ejemplo, se derrite una cera a 130 grados, otra a 150, otra a 180, otra a 210. Y así puedo ir, ponerlo en contacto con el material y ver si se derrite o no. Ya sé, tengo una estimación de la temperatura. No es una forma de medir, pero es una forma de estimar la temperatura. Entonces tenemos del método barato, el método caro y el método ultra caro para medir la temperatura. O para estimar, en este caso es para estimar. Le comento una forma barata de estimar la temperatura en un proceso de soldadura, ¿no? Pero la pistolita es genial. El problema de la pistolita es, que tengo que estar lo más cerca del objeto. Tengo que saber la emisividad del objeto. Por lo general no lo sé, lo estimo. Digo, bueno, este objeto tiene tal emisividad, que es la emisividad del acero pintado, por ejemplo, de color verde. Lo ideal es que la superficie no esté pintada, saber el material de lo que estoy midiendo, estar lo más cerca posible y lo más paralelo posible. ¿Está bien? Si yo tengo un cierto ángulo y voy a modificar mucho la energía que llega a mi foco donde está el termopar y la FEM generada, y va a haber un error de lectura. Es un sistema que tiene mucho error, no es tan preciso como todos los anteriores. Pero bueno, me saca de algunas situaciones en las que no tengo instalado instrumentos. Me salva. O no tengo acceso, ¿está bien? Así que bueno, para hoy preparé hasta acá. E intenté englobar la mayor cantidad posible de sensores comunes en el uso industrial. ¿Hay más? Sí, pero los más comunes intenté colocarlos en esta presentación. Así que nos estaremos viendo prontamente